acá digo como una enfermedad renal aguda. Entonces, a lo largo del tiempo y de la evolución de la definición de la injuria renal, ¿no? Esto es un grupo de factores que van a propiciar el deterioro progresivo de la función renal, afectando principalmente, ¿qué cosa? La capacidad excretora, relacionada a la retención de la urea y la creatinina y sus funciones de la regularización del equilibrio ácido-base, entendiéndose a su vez la homeostasis del agua, electrolitos, metabolismo del fósforo y del calcio, la presión arterial, la síntesis de eritropoyetina y vitamina D activa. Entonces, cuando hablamos de la clasificación en general de la enfermedad renal, nosotros tenemos actualmente la definición como lesión renal aguda o insuficiencia renal aguda, aquella situación en la cual existe un deterioro brusco, ¿no?, de la función renal. Esta se puede dar en horas o días. ¿Cuál es el punto de corte en esta injuria? Ojo, injuria renal aguda, 7 días. A diferencia de la definición de la enfermedad renal aguda, que puede abarcar un tiempo menor a 3 meses. ¿Cómo es que aquí existe un intermedio en el cual esta injuria renal aguda puede ir progresando y si ésta no recibe un tratamiento o revertir la causa del daño renal, puede conllevar a una insuficiencia renal rápidamente progresiva, que ya el tiempo va variando de semanas a meses, y poder finalmente terminar en una insuficiencia renal crónica, la cual por tiempo se va a determinar mayor a 3 meses. Eso ya seguramente lo van a ver más adelante. ¿Qué dice la CADIGO en relación a la definición de la insuficiencia renal aguda? Es el incremento de la depuración de creatinina mayor de 0,3 miligramos por decilitro en un lapso de 48 horas. O, recuerden, o el incremento de 1,5 más del basal dentro de un periodo de 7 días. O la disminución del volumen urinario, que equivale a menos de 0,5 mililitros por kilogramo hora en un lapso de 6 horas. ¿Cuál era la situación en esta definición? Es que para poder yo determinar este valor o decir con seguridad la definición de injuria renal, tenía que tener por lo menos una creatinina basal, ¿no es cierto? La definición lo dice así. Entonces, se realizó un estadiaje en la cual también se hablaba de la injuria renal aguda, en el cual nosotros tenemos 3 estadios, dentro que la primera es una creatinina sérica de 1,5 a 1,9 del basal, o nuevamente el incremento de más de 0,3, acompañado de una flujo urinario menos de 0,5 mililitros por kilogramo hora en el lapso de 6 hasta 12 horas. Ampliaron el corte. Conforme pasaba el deterioro de la depuración de creatinina, este estadiaje podía aumentar su nivel de rango, ya sea en rango 2 o en rango 3. Entonces, cuando hablamos de insuficiencia renal aguda o injuria renal aguda como síndrome clínico, no se limita solamente a la falla renal aguda, sino que incluye un deterioro agudo de la función renal. ¿Y esto qué puede conllevar? A determinar dentro de nuestras posibilidades diagnósticas, valorar cuál puede ser una etiología específica, qué condiciones no específicas a nivel patológico pueden estar relacionadas o qué patología extrarrenal puede estar condicionando esta falla. Entonces, hay algo muy cierto, el espectro de la injuria renal abarca desde cambios funcionales tan mínimos como hasta la necesidad de dializarse, conectando estados de la salud renal con la enfermedad renal crónica. No sé si es casualidad. Está buena la música, pero como estamos en clase, por favor, ahí no sé, creo, Alicia, si pudieras poner mute. ¿Qué pasa? A ver, acá ahí está, mute, ya está, listo. Muy bien, entonces, vamos a considerar, entonces, dicho esto, vamos a arrojar la primera pregunta.
Muy bien, entonces, según las guías CADIGO, ¿no? Eh, ¿Cuáles de los siguientes hallazgos establece el diagnóstico de lesión renal aguda? Vamos a ver, vamos a premiar a todos aquellos que respondieron y un premio más, obviamente, a quien respondió de manera correcta. ¿No es cierto? Lo acabamos de decir, chicos. Es el aumento de la creatinina en 0,3 miligramos por decilitro en 48 horas o un volumen urinario, ¿no? Menos de 0,5 kilogramos hora dentro de las 6 horas. Perfecto. Entonces, una vez definido, ¿no?, nuestra condición, nosotros tenemos que preguntarnos, y bueno, ¿cuál creen que es la causa frecuente de ingresos hospitalarios, ¿no?, en relación al deterioro renal? Bueno, pues el 70% de las causas suelen ser de origen prerrenal. El 20% parenquimatoso, miren, 10% muy bajo, la obstructiva posrenal. Y a nivel hospitalario, esto es en la comunidad, y a nivel hospitalario, el 50% generalmente suelen ser de origen parenquimatosos o la necrosis tubular aguda. Entonces, la epidemiología y la supervivencia también establece el pronóstico. Recuerden, ustedes están llevando en sus hombros la responsabilidad de estudiar, de conocer y saber detectar esta patología a fin de que a mediano y largo plazo el paciente pueda restituir, ¿no?, su función renal. Si yo veo que no logro determinar o darle la importancia que merece el diagnosticar una injuria renal, la tasa de mortalidad es muy alta, ¿no? Más del 15% de la comunidad generalmente son casos adquiridos fuera del hospital, 50% de pacientes terminan en la UCI. Miren qué importante es la supervivencia y el pronóstico, ¿no? Si tú tomas una buena decisión, diagnosticas precozmente, puede tener incluso una recuperación total del mismo. Por el contrario, si no se diagnostica de manera correcta, podemos llegar incluso a una recuperación parcial o a veces incluso sin la recuperación funcional del mismo. Y lamentablemente 10 al 20% de estos pacientes terminan en terapia de renal sustitutiva, ¿no?, al momento del alta. Es por eso que dentro de la clasificación de la gravedad y evolución de la enfermedad existe un término, una apología que se llama rifle, ¿no?, donde R es básicamente el riesgo, ¿no?, I de injuria, F de falla, y la L con la E, que es básicamente lo que vamos a ver en la evolución de la enfermedad. No es tema actual, por lo que solamente nos vamos a enfocar en la parte aguda, pero está bien para que ustedes lo tengan en cuenta. Existe, así como el rifle, otro tipo de clasificaciones, el AKIN y el CADIGO, que ya lo hemos mencionado. Entonces, es importante reconocer la fisiopatología de lo que es la injuria renal. Vamos a ver etiopatogenia. Dentro de la etiopatogenia, ya lo había mencionado, tenemos causas bruscas que pueden afectar, ¿no?, la función del riñón y por ende la disminución del filtrado glomerular, ya sea de causa prerrenal, que esté relacionado directamente con la falta de perfusión, parenquimatosa, que sea netamente de la estructura renal, o obstructiva, que generalmente es a nivel del flujo urinario. Es así de que, miren, este cuadro es muy importante para que quede claro que no solamente es saber la teoría, sino saber de que dependiendo de la injuria renal, ya sea leve, moderada o grave, nosotros vamos a tener una remodelación, incluso dentro de la fase de la lesión, en el contexto de que ésta pueda estar, sea de manera agresiva, o que incluso esté involucrado células tan importantes como las tubulares, ¿no? Tenemos la capacidad y el resultado a largo plazo de que este paciente que puede haber tenido una injuria renal, diagnosticado precozmente, tratado precozmente con una fase de recuperación lenta, pero puede completamente recuperar su función y la estructura de una nefrona. Lo que antiguamente decían, no, bueno, ya estuvo en falla renal, este paciente no tiene buen pronóstico, pero no es así, ¿no? En cambio, cuando esta lesión es más agresiva y la tasa de filtración glomerularmente se puede reparar, pero a veces de manera parcial. Algunas nefronas pueden ser regeneradas, pero otras no.
y probablemente cuando esto ya es de carácter grave y hay una reducción total de la tasa de filtración glomerular, hay una pérdida considerable de nefronas, hay una hipertrofia, hay una hipertrofia de dichas nefronas y lamentablemente el riesgo de enfermedad renal crónica y posiblemente un deterioro a largo plazo, pues lamentablemente es deleterio. Imagínense, mire la cantidad de estructuras de nefrona en la cual nosotros no hemos perdido esa recuperación básica, ¿no? Entonces creo que tengo un punterito por acá. Ya, listo. Entonces, dentro de la fisiopatología, nosotros tenemos la injuria renal prerrenal. Entonces, vamos a ver parte por parte para que quede clara esta situación. Cuando hablamos de una clasificación prerrenal o funcional, recordemos siempre que esta es la parte fisiológica en la cual el riñón va a adaptarse, ¿no?, estructuralmente a este cambio, ¿no? Y esto se debe a una disminución de la perfusión o de la presión de la perfusión glomerular. El resultado básicamente va a ser que es una orina sumamente concentrada y pobre en sodio. ¿Hay mecanismos compensadores? Definitivamente las hay. ¿Quién se va a activar para mantener esta homeostasis? El sistema nervioso simpático, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, la liberación de vasopresina, ¿no?, que va directamente relacionado con la hormona antidiurética, va a generarse una vasoconstricción para mantener dicha perfusión. Y a su vez, que va a mandar la señal al nivel de la nefrona, es una reabsorción ávida de agua y de sodio a nivel del túbulo proximal. Este es un mecanismo compensador. Y dentro de esta etiología prerrenal, nosotros tenemos situaciones en las cuales tenemos una hipovolemia absoluta. Pacientes pueden manifestarse como estados de deshidratación. Las causas pueden estar relacionadas, por ejemplo, una hemorragia, ¿no? Un paciente que está ahí caminando por la calle es atropellado, una hemorragia masiva, injuria renal. Pérdidas gastrointestinales, ¿no? Diarreas, vómitos en la época del cólera, por ejemplo. O liberación del tercer espacio. También está relacionado a la disminución del volumen efectivo, como es el caso, por ejemplo, de un shock séptico, que también puede conllevar a esta injuria renal. ¿Por qué no la insuficiencia cardíaca, la cirrosis compensada? Esto ya más relacionado a una hipervolemia. Y la hemodinámica renal. Estamos hablando ya directamente de que hay ciertos fármacos que bloquean, ¿no?, a nivel del flujo sanguíneo, como los AINES, los YECAS y los ARAS, haciendo que este resultado caiga de manera brusca la presión de filtración. Entonces, esta es en la parte prerrenal. En la parte intrínseca o parenquimatosa, nosotros por definición tenemos que es un daño directo en el parénquima renal. La necrosis tubular aguda que habíamos mencionado es la etiología predominante en hospitales. ¿Cuáles son las posibles causas? Una isquemia prolongada que va a superar este mecanismo de autorregulación. Causas exógenas, miren, el uso de aminoglucósidos, medios de contraste, que también vamos a ver una capita aparte de ello. Y las endógenas, por ejemplo, un caso de rhabdomiólisis, ¿no?, donde el exceso de mioglobina genera este daño celular. Entonces, dentro de la fisiopatología del daño tubular, todo este daño se va a concentrar a nivel del túbulo contorneado proximal, ¿no es cierto? Va a haber una obstrucción del flujo, una filtración retrógrada, va a haber apoptosis y necrosis y formación de cilinos obstructivos. Asimismo, los mecanismos subyacentes, bueno, como ya hemos mencionado, cambios isquémicos, y al final va a terminar en una lesión renal aguda, ¿no es cierto? Dentro de las fases clínicas de la lesión renal extrínseca, nosotros tenemos como que momentos, ¿no?, vamos a decirlo así. El inicio de la instauración, desde que el paciente está expuesto a un evento desencadenante hasta el desarrollo de la lesión celular, primero va a haber una caída progresiva del filtrado, que es lo primero que vamos a ver, ¿no? Luego, el paciente va a cursar con un estado de oliguria para tratar de mantener la homeostasis y el flujo a nivel general. Esto, miren, puede durar de 1 a 3 semanas y probablemente ustedes como médicos, dependiendo en el área donde les toque trabajar, a veces no se den cuenta. ¿Por qué? Porque el paciente ya se está instaurando la falla renal y a veces cambios muy mínimos dentro de la depuración, que es cuantificable, no lo nota. No es hasta que el paciente empieza a tener alteraciones en el volumen y hay sobrecarga hídrica, hiperpotasemia, acidosis metabólica y uremia severa. Luego viene una fase diurética o
un punto a favor del paciente donde ya se intenta una recuperación inicial, que es la regeneración celular del epitelio inmaduro, ¿no? Y donde ya en vez de oliguria hay una poliuria marcada, ¿no? Y aquí también existe el riesgo de una episodio de deshidratación o hipopotasemia severa, que es lo que habitualmente vemos en hospitalización, que a veces la cuantificación de ambas situaciones, tanto liguria o diurética, es difícil de determinar porque la mayoría de pacientes están usando un pañal, ¿no? Entonces, falsamente podemos decir de manera muy cualitativa que no, el paciente se orina, el paciente no orina. Cuando está en un paciente en unidad de shock o en una unidad crítica, sí, la única manera de poder determinar la función renal o la diuresis real es con una sonda Foley y o que el paciente esté totalmente consciente, que generalmente no estaría en una unidad de shock trauma, y pueda ser cuantificada de manera proporcional, ¿no? La cantidad de orina que pueda estar teniendo el paciente. De otra manera no se puede, ¿no? Es mentirnos, ¿no? Decirnos, no, que pesó el pañal, que luego pesó el paciente. No es así. Y finalmente la resolución o convalecencia, resolución del edema tubular y finalmente retorna todo lo que es a sus valores basales. Entonces todas estas fases clínicas son las que atraviesan, ¿no? la injuria renal de tipo extrínseca. Pero así como existen esto, que es algo muy general, también hay otras causas que son relacionadas a esta patología. Dícese la nefritis intersticial aguda, que básicamente es la reacción, miren, reacción inmunoalérgica que se va a desencadenar por fármacos. Por ejemplo, consumo crónico de AINES, ¿no es cierto? Que va a haber la injuria a nivel de las células generando un mecanismo proinflamatorio y a su vez deteriorando, ¿no? la función glomerular. También tenemos la glomerulonefritis y vasculitis. Esto ya no está relacionado a una anoxa como los fármacos, sino una inflamación directa de la parte de la filtración o a nivel de los vasos sanguíneos, ¿no es cierto? Que va a generar, ¿qué cosa? Nuevamente, destrucción y deterioro de nuestra unidad funcional, ¿no es cierto? Muy bien. Y finalmente tenemos la injuria renal posrenal o de carácter obstructivo. Esta es un poquito más sencilla porque por obvias razones habíamos dicho que era una alteración del flujo de la orina. ¿Y esto cómo puede ser? Básicamente una obstrucción que genere un aumento retrógrado de la presión hidrostática. El riñón produce la orina, la misma baja por los uréteres, se deposita en la vejiga y finalmente es expulsada por la uretra, ¿no? Eso es lo básico que sabemos nosotros en relación al mecanismo de excreción de la orina. Pero ¿qué pasaría, chicos, si a nivel del uréter hubiese una obstrucción? El riñón va a seguir produciendo la orina, ¿no es cierto? Pero no va a poder ser expulsada. ¿Qué va a pasar? Aumenta la presión hidrostática y de manera retrógrada van a verse afectados los túbulos colectores y hacia atrás la cápsula de Bowman y hacia atrás la presión capilar, ¿no? Y va a haber una disminución abrupta de la filtración glomerular. Va a decir, bueno, ¿qué va a decir el glomérulo? Ok, veo que acá hay una presión adecuada, no necesitan de mi ayuda y ¡fum! Deja de funcionar. Si esto se mantiene de manera perenne, ¿no? Lamentablemente el paciente puede llegar a perder, ¿no? la función renal del mismo, ¿no? Entonces ahí se convierte en un riñón excluido. Entonces las causas más frecuentes, ya hemos dicho, miren, fíjense, la hiperplasia prostática benigna. Ojo ahí a sus pacientes adultos mayores, varones, a partir de los 50 años ya deben estar viendo este diagnóstico, ¿no? Por lo menos sospecharlo. No, doctora, estoy orinando a chorros, a veces orino poquito, como que no, ya, listo, ok. Piensen en una causa prostática benigna. Recuerden, que un paciente te diga que esté orinando no significa que lo haga de manera adecuada. Por eso hay un estudio que se llama una ecografía para ver residuo postmiccional. Paciente orina, pero un porcentaje de la orina queda en la vejiga, ¿no es cierto? Las neoplasias, ¿no? de la pelvis menor, las litiasis ureterales, mire qué importante, hay algunas que son de carácter bilateral, y la vejiga neurogénica, ¿no? Y en casos de pacientes con, por ejemplo, diabetes crónica, fibrosis retroperitoneal, etcétera. Eso ya es un poco más raro. Entonces acá yo les estoy dejando un cuadrito, ya para que lo revisen con detalle,
¿De cuáles pueden ser las causas de origen prerrenal, las causas de origen intrínseca, las postrenales? Y miren, solamente para la necrosis tubular aguda existe una cápita independiente relacionada a la clasificación isquémica, nefrotóxica, ya sea de manera exógena o endógena, y el cuadro séptico, ¿no? Ya lo revisan con mayor detalle. Entonces, cuando nosotros tenemos consideraciones epidemiológicas también importantes, ¿no? Hay áreas a nivel mundial donde el clínico también tiene que contemplar otras etiologías regionales. Por ejemplo, las infecciones tropicales, causas directas de lesión renal aguda, toxinas botánicas, exposición accidental o a compuestos naturales, químicos, contaminantes o en regiones, etcétera, etcétera. ¿No? La importancia de la valoración precisa, ¿no? Vamos a ver, aquí tenemos dos estados de volemia, ¿no? La determinación de un estado de hidratación o el volumen intravascular va a constituir el pilar semiológico. En cristiano hay riesgos de una valoración errónea. Nosotros creemos de que un paciente, bueno, que tiene exceso de volumen, ¿no? Se exacerba la congestión, eleva la mortalidad de los riñones y decimos, ah, no, acá está todo bien. Y solamente a veces lo más llamativo suele ser la llamada de atención de una restricción hídrica. Pero esto que va a generar, perpetuar la isquemia renal, chicos, y va a agravar el cuadro clínico. Entonces, cuando hablamos de la semiotecnia, del déficit del volumen o hipovolemia, ojo, hipovolemia, hay desafíos en el paciente mayor. Seguramente los que están leyendo el Argente habrán notado de que en cada capítulo hay una parte solo dedicada al adulto mayor. Y es porque justamente ellos, a diferencia de los adultos, presentan otro tipo de características. La semiología del adulto y del anciano pueden interpretarse con mucha cautela. Los signos tradicionales de deshidratación generalmente están asociados al signo de pliegue, la sequedad de la mucosa oral o la presencia de ojos hundidos, ¿no? Esta es una pérdida fisiológica de la elastina, ¿no? Y la respiración bucal frecuente. Hay algunos signos vitales ortostáticos, ¿no? Hay una alta confirmación diagnóstica cuando, por ejemplo, el paciente hay un incremento en la frecuencia cardíaca, cuando hay un cambio postural, incluso aumenta más de 30 latidos por minuto, de supino a bipedestación. Paciente estás echadito, tú lo sientas y taquicardia. Mareo postural, especificidad, mire, siempre hablamos de lo que es el Lighthood Rating, ¿no es cierto? Hablamos de semiología basada en evidencias. Cuando hay este tipo de manifestaciones hay una especificidad del 98% para tú determinar de que el paciente puede estar cursando un cuadro de hipovolemia significativa. Hay marcadores insensibles en posición supina, por ejemplo la hipotensión, taquicardia en reposo, suelen estar ausentes incluso con pérdidas más de 1150 mililitros de orina. Mira, qué importante, ¿no? Para tenerlo en consideración. Y en el examen físico específico había una aclaración en relación, por ejemplo, al manifestar o ver la axila seca, ¿no? Hay una especificidad casi del 91% en, por ejemplo, pérdidas gastrointestinales. Cuando hay estados de deshidratación tipo hiperosmolar, ojo aquí, ¿eh? Es de tipo hiperosmolar, donde en este estado de deshidratación las mucosas orales suelen tener una baja probabilidad diagnóstica, solo en este tipo de deshidratación, recuerda, es una revisión del JAMA. Bien, y cuando hablamos de la otra cara de la moneda, estamos hablando de la semiotecnia o sobrecarga de volumen, es decir, está fallando mi riñón y ha reconocido que mi paciente no está eliminando de manera adecuada la orina, es un paciente oligúrico, ¿no es cierto? Oligúrico. Entonces, los hallazgos clásicos que podemos observar en el paciente son los edemas, ¿no? En zonas generalmente de declive, que es el signo de la fovea, auscultación de crepitantes pulmonares. Entonces, estos signos son altamente específicos, pero lamentablemente van a carecer de sensibilidad diagnóstica. ¿Por qué? Porque lamentablemente estos estados precoces de congestión generalmente son de carácter intravascular. Y a veces, como yo les decía, no hay manera a veces de cuantificar esta falta de orina y muchas veces es confundida por otras patologías y no necesariamente por la injuria renal, ¿no? El estándar de oro en la cabecera del enfermo generalmente es la definición de la ingurgitación yugular o la evaluación de la presión venosa yugular, que es la pulsación venosa visible más de 3 centímetros, ¿no? Por encima del ángulo external, ¿no? Acá está la figurita, cuando el paciente es posicionado de 30 a 45 grados.
La evidencia diagnóstica, nuevamente utilizando el Likelihood Ratio, es una especificidad mía del 92% y un índice de verosimilitud de casi de 4. Este hallazgo sí es fundamental para predecir la sobrecarga hídrica intravascular significativa, sobre todo en la práctica clínica, ¿no es cierto? Hay sobrecarga. Acá algunas imágenes relacionadas. Y algo que en la actualidad existe y que ya se aplica en otros países y en algunos hospitales como nosotros aquí en Rebagliati, es la ecografía clínica a pie de cama, ¿no es cierto? Ya incluso la CADIGO ha considerado un capítulo específico para la herramienta, ¿no?, de ecográfica, sin ser radiólogo, simplemente para responder una pregunta frente a una duda clínica. Si nosotros tenemos un paciente con signos de congestión, definitivamente tenemos que hacer la inspección, la palpación, la inspección y la auscultación, ¿no es cierto? Dichos hallazgos semiológicos podrían ser reforzados con el uso del POCUS, donde existen protocolos ya establecidos para evaluar dos situaciones importantes. Una de ellas es el protocolo pulmonar o verificar las líneas B. Hallazgo de dos líneas B en dos zonas bilaterales, que es básicamente son estos ecos de acá, estas son las líneas B. Normalmente no deberían haber estas líneas, lo normal es que hayan líneas A, que son transversales, ¿no es cierto? Si nosotros tenemos hallazgo de dos líneas adicional al cuadro clínico de sospecha, entonces podemos decir que hay una acumulación de agua extravascular a nivel pulmonar, ¿no es cierto? Bien, ¿cuánto es su sensibilidad? 93%. Y la razón de verosimilitud aún sigue siendo baja, pero recuerdan de que esto incrementa con los hallazgos clínicos. También tenemos la valoración de la vena cava inferior. Cuando este diámetro es más de 2 centímetros, ¿no es cierto? Y no colapsa nuestra vena cava, que podemos decir que efectivamente estamos frente a una sobrecarga hídrica, una herramienta adicional. Entonces, dentro de la clasificación y del cuadro de hallazgos clínicos o auxiliares en relación a esta condición, tenemos, miren, acá está la sensibilidad, la especificidad. Fíjense que dentro de los rangos más específicos está la ingurgitación yugular, seguido de la congestión, una radiografía simple de tórax, ¿no es cierto? Y ahí le siguen los demás hallazgos clínicos. La implicación semiológica, que es lo que nos interesa a nosotros, básicamente, si yo tengo este signo presente, podríamos confirmar la sobrecarga intravascular elevada. Si tenemos acá, que habíamos dicho el otro 91, una congestión, un hallazgo específico un hallazgo de alta especificidad radiológica, ¿no? El hecho de que tengamos la baja colapsabilidad de la vena cava inferior relacionado a qué cosa? A un aumento de la presión de la aurícula derecha, ¿no es cierto? Sobrecarga hídrica. Eso es por la parte clínica. Ahora vamos a repasar un poco sobre los hallazgos laboratoriales. El sedimento urinario y el sistema de Peracela tiene una rentabilidad diagnóstica y es un sello patognomónico. Es decir, un paciente que tú sospechas de una injuria renal aguda, ¿no es cierto? Tú por lo menos deberías pedirle en el contexto un examen simple de orina y hacer una inspección microscópica. Dentro de la inspección microscópica, tener en cuenta que tanto la parte de las pruebas automatizadas van a superar obviamente la rentabilidad, ¿no es cierto? ¿Qué hallazgo vamos a encontrar? Presencia de cilindros granulosos, presencia de celularidad específica relacionada, ¿no?, a la necrosis tubular aguda. Entonces, doctora, me está hablando en chino, ya acá están las imágenes. Entonces, tenemos si hay presencia de recuento celular, si hay cilindros hialinos o cilindros granulosos, o mire, hematíes, ¿no? Que puedan ser los principales tipos de cilindros que se ven en un sedimento urinario. Entonces, de acuerdo a los hallazgos, miren, para aquellos que les interese hacer la parte de patología clínica, ¿no?, como médicos, cada característica que encontremos en este sedimento va a estar relacionado a la composición, por lo menos, de estas estructuras. ¿Se acuerdan ayer que habíamos hablado de la proteína de Kahn-Hoffman? ¿Alguien lo recuerda? ¿Esto es algo patológico o es algo fisiológico? Fisiológico. Muy bien, fisiológico, ¿no? Porque es algo que habitualmente pasa. ¿Cuándo aparecen estos cilindros hialinos? Cuando hay un ejercicio intenso.
y no siempre suelen ser patológicos. Muy bien, chicos, a los que han estado atentos. Pero así como hay cilindros hialinos, también hay cilindros granulosos, ¿no es cierto? Y estos están relacionados directamente ya con la necrosis tubular aguda. No solamente se ve la proteína de Tant-Hoffmann, también se ve la albúmina en fragmentos. Ahí es donde toma un típico de color marrón lodoso. O por ejemplo los leucocitos, ¿no? Cuando hablamos de pielonefritis crónicas o procesos inflamatorios crónicos. Miren, los eosinófilos que pueden estar relacionados a una nefritis por hipersensibilidad, ¿no? Grasos, mira, mira, contenido lipídico, ¿no? Las cruces de Malta, ya habíamos visto ayer también el caso. Mire, fíjense, el síndrome nefrótico, ayer nomás lo discutimos, ¿no es cierto? Entonces, estas características las puedes ver en un sedimento urinario. ¿Qué consideraciones tienes que tener? El uso de diuréticos o el cuadro de cirrosis hepática, ¿no? Que obviamente va a generar mayor expulsión de estas características en el sedimento. Entonces existe lo que se llama el puntaje de Peracela, ¿no? Que es la cuantificación de la celularidad y cilindros en el sedimento urinario para determinar, ojo, la probabilidad de que exista una necrosis tubular aguda. Vamos a colocar 0, ¿no? Entonces ya sugerimos de que hay una ausencia de cilindros y el sedimento blando únicamente puede estar relacionado a una injuria prerrenal o posrenal. Cuando este tiene un daño tubular incipiente, vamos ya a observar, mire, hasta 5 gránulos, ¿no? A nivel del sedimento. Ya cuando encontramos una sospecha intermedia, podemos encontrar hasta un rango de 6 a 10 elementos totales. Y miren, más de 6 cilindros no es alto riesgo de progresión y hasta diálisis, ¿no? Bueno, pero esto es algo también muy subjetivo, ¿eh? Bien, entonces ahora vamos a hablar rápidamente sobre el síndrome urémico, ¿de acuerdo? Entonces, si tú tienes una injuria renal aguda que no ha sido tratada ni solucionada, vamos a empezar a tener ciertas manifestaciones y expresiones sistémicas relacionadas a toxicidad. Retención severa de toxinas urémicas que va a generar falla multiorgánica, por ende, síndrome urémico. ¿Cómo se va a manifestar en el paciente? Paciente tiene un aliento o hedor urémico, es un olor tipo amoniacal o urinoso en el aire expirado, produciendo degradación del aura en la saliva. Esto de aquí, un poco específico, ¿no? Pero bueno, si tenemos la oportunidad de poder experimentarlo en buena hora, pero generalmente está un poco sesgado. Sí podemos encontrar, por ejemplo, en un paciente urémico el asterixis, ¿no? Que es la pérdida del tono de flexor, ¿no? Indicando una encefalopatía, ojo, metabólica grave por toxicidad urémica. El frote pericárdico, básicamente, pues la inflamación severa, hoy es una emergencia para inicio de diálisis. La escarcha urémica, ¿no? Que es un polvo fino blanquecino sobre la piel, cuello y rostro, ¿no? Que es la evaporación, mira, evaporación del sudor con concentraciones masivas de urea, ¿no? La escarcha. Muy bien, esta toxicidad, recuerden que habíamos hablado de que por definición no solamente es un daño estructural, sino un daño funcional. ¿Qué vamos a encontrar? Contexto clínico y riesgo vital, la hiperpotasemia. Chicos, acá muy importante, por favor. Cuando hablamos de injuria renal, estamos hablando de que no se está cumpliendo la homeostasis a nivel electrolítico. Entonces, ¿quién es la principal estrella aquí? El potasio. Una de las complicaciones. ¿Cuándo generalmente o en qué contextos aparece este cuadro de hiperpotasemia? Oliguras extremas, randomiólisis. ¿Qué va a generar esto? Arritmias ventriculares letales de forma súbita. Por ahí la importancia de diagnosticar de manera precoz. Entonces, nosotros fisiopatológicamente tenemos la clasificación de la hiperpotasemia de rangos. Por cada rango, acuérdense, les dejo esta imagen que les he generado con IA de manera muy bonita, es cuando tenemos de manera basal, ¿no? Los niveles de potasio que van entre 3.5 a 5, miren, fíjense de que poco a poco va a ir dilatándose, ¿no? El espacio que hay del complejo PR. Posterior a ello, mientras más incremente, no solamente van a aparecer las T picudas, acuérdense, ¿no es cierto? Y hay una acumulación extracelular del potasio. Una hiperpotasemia moderada, ya van a empezar a haber bloqueos, ¿no? El rango, y finalmente, a nivel ya de una hipercalemia moderada, o sea, grave, el paciente puede hacer hasta un paro, ¿no es cierto? Aquí, ¿qué es importante? La onda esfenoidal. Ojo al piojo, mira que les estoy avisando, ¿no? Una fusión del QRS con onda T y riesgo de fibrilación o paro.
¿En qué momento va a generarse esta posibilidad? Si bien es cierto, la guía te dice más de 8, no vas a esperar que llegue a 8 para que haga el paro y le hagas una diálisis. Ojo, ¿no es cierto? Ni locos que fuera. Pero pacientes llegan en esas condiciones. Entonces, fíjense ahí, ¿no es cierto? Hipercalemia te obligaría, sí, a estabilizar a tu paciente y por ende, si te da la situación, tomarle un EKG, ¿no? Muy bien. Limitaciones del EKG en la hiperpotasemia. Básicamente la evidencia sobre la baja sensibilidad diagnóstica. ¿Qué significa esto, chicos? ¿Por qué les mencioné de que si tienen la opción? Porque al momento de que tú estés frente a un paciente que requiera un tratamiento de hipercalemia o hiperpotasemia, cualquiera de los dos, el EKG es una herramienta sumamente insensible para detectar la hiperpotasemia. El paciente puede estar con valores muy altos y no verse manifestados en el trazado. En otras palabras, si tú ves este trazado, piensa que el paciente ya está en una hipercalemia severa. Pero si no lo ves, no descartes la posibilidad de que esté haciendo hipercalemia. Ya se ha visto que en pacientes con niveles de potasio críticamente elevados, estamos hablando más de 6.5, la sensibilidad llega solo hasta el 35%. Fíjense, ¿no? Ya está. Esta insensibilidad sobre todo va a ser superada en pacientes, por ejemplo, que son enfermedades renales crónicas o que ya están en terapia dialítica. Es decir, que no nos sorprenda que llegue un paciente con antecedentes de enfermedad renal crónica, que tenga un cuadro de hiperpotasemia y que tenga un EKG relativamente normal. ¿Por qué? Porque ya su organismo está soportando fluctuaciones significativas sin que exista una toxicidad eléctrica inmediata. ¿Eh? Interesante, ¿no? Muy bien. En este caso, entonces vamos a la siguiente pregunta. En la exploración física de un paciente con síndrome urémico grave por insuficiencia renal aguda, ¿qué signo neurológico es un hallazgo clásico? Yo creo que hasta ahí está la respuesta, creo. Es un regalito, ya un regalito de Navidad. Adelantada. A ver, vamos a ver qué dicen las estadísticas. Ajá, muy bien. Vamos a premiar con estrellitas a los que participaron y a los que dijeron de manera correcta. ¿No es cierto? Recuerden, ¿no? Estamos hablando de un hallazgo donde la urea está realmente elevada y es un grado de toxicidad. Lo mencioné en la exposición. Asterixis o temblor alternante, que es un signo clásico, ¿no? Y esto es básicamente por acumulación de las toxinas nitrogenadas, ¿no es cierto? Bien, signo de Babinski no es el caso porque esto más está relacionado a una lesión de la neurona motora superior, que es muy inespecífico para la uremia, ¿no es cierto? Muy bien. El abordaje semiológico y manejo inmediato. Importante aquí, chicos, según las guías NICE y CADIGO, ¿no? Establecen que usted debe sospechar ante cualquier paciente con enfermedad aguda que presente sobre todo factores de riesgo predisponentes o síntomas de disfunción renal. Entonces tú debes sospechar de manera inicial en tu comunidad o en urgencias cuando un paciente tiene factores de riesgo basales que tenga, por ejemplo, factor preexistente de enfermedad renal crónica, la falla cardíaca, un ancianito, pues mira, 75 años no me lo vas a dejar ahí esperando, ¿no es cierto? Que tenga pacientes diabéticos, enfermedad hepática, cuadros agudos precipitantes, ¿no? Por ejemplo, que esté encima, que nuestro paciente es adulto mayor, está séptico, con una infección urinaria, vomitando, lo tienes al pobre pacientito, ¿no es cierto? Eso tener en consideración. Y encima usa AINES, porque está que le duele la columna al pobre hombre, ¿no? Entonces, mire, a veces se suman estos tres factores, ¿no? Esto hace que tengas
evaluaciones que no vas a negociar con nadie, pues no son negociables estas cosas, ¿no? Y es y ahí se creó el protocolo de evaluación dictado por guías clínicas. Primero, creatinina basal de cajón, ¿no? Para comparación inmediata de la creatinina actual con el que posteriormente pueda tener tu paciente. Una simple tira reactiva para ver y documentar si hay hematuria, proteinuria, piuria, glucosuria. Gasto urinario, monitorea de manera estricta la orina y siempre, chicos, que tengamos un paciente que sea inestable y que tengamos de por sí la sospecha diagnóstica de una falla renal, obligadamente tomar gasometría, ¿no es cierto? Muy bien, riesgos del contraste yodado, algo que les había traído el capítulo acá, vamos a hacerlo de manera muy rápida para que no se nos cruce con otra clase, y es que también se habla mucho del uso del contraste y la falla renal. Por ese motivo, se clasificó o se hizo una evaluación de qué pacientes podrían tener o ser más susceptibles a este tipo de contrastes. Adultos mayores, fallas cardíacas, trasplante renal previo, deshidratado, diabetes, enfermedad renal crónica. Y el umbral de riesgo significativo en pacientes con estas variables puede adoptar incluso con una tasa de filtración menos de 40. Es decir, si tiene esto más esto, existe sí un porcentaje de riesgo de que haga esta falla, ¿no es cierto? Entonces se creó la puntuación de Meran para la nefropatía por contraste, haciendo hincapié en los factores relacionados o antecedentes clínicos y valorando punto por punto, haciendo un checklist de qué pacientes podrían tener cierto puntaje y de acuerdo a este puntaje catalogarlo, riesgo bajo hasta muy alto. ¿No? Esto de acá también, igual acá hablamos de la esperanza de vida. Miren, qué interesante este cuadro. Hablan de que la edad, la injuria renal temprana, ¿no es cierto? Nosotros tenemos un tiempo de vida, ¿no? Este es nuestro rango de edad, esto es nuestra tasa de filtración. Incluso el día que vayamos a fallecer todos, si es que mantenemos todo de manera ideal, vamos a decirlo así, nuestro riñón va a vivir más que nosotros. Es la esperanza de vida promedio y la esperanza renal promedio, que es más que la vida promedio de cada uno, ¿no es cierto? Pero esta esperanza de vida renal promedio se va a ver mellada por ciertos grados de infecciones urinarias. Ya les puse una imagen muy bonita, ¿no? Que sale ahí repartiendo ahí agüitas, ¿no? ¿Cuántos de aquí en la clase han tomado hasta esta hora por lo menos sus 4 o 5 vasos de agua? No hablamos de jugo, no hablamos de gaseosas, no hablamos de café, no, agua. Espero que sean muchos. Recuerden cuidar sus riñones, chicos. No hay una cosita bien interesante de los hermanos riñones. Bueno, para aquellos que lo han visto. Esto, ¿no? Entonces la presentación de síntomas. Aquí acápites importantes antes de terminar. Que sean directamente relacionados. Hay síntomas que te van a gritar a los cuatro vientos. Soy una injuria renal, atiéndeme. Pero hay algunos que son asintomáticos, ¿no? Y esto también nos lleva a ser un poco más minuciosos o que puedan estar relacionados a patologías, ¿no? Siempre valorar el gasto urinario es fundamental para el control del paciente. Aquí algunas manifestaciones que ya hemos conversado, afectaciones tanto sistémicas, recuerden, existen también afectaciones clínicas importantes relacionadas al síndrome cardiorrenal y una disfunción progresiva que puede causar incluso un daño miocárdico. Acá también en la parte, esto ya lo dejo para que lo revisen, relacionado a la disfunción inmunológica. No solamente hablamos de una inflamación sistémica, sino un flujo fisiopatológico con respuesta inflamatoria alterada. Es lo mismo, un poquito más de lo mismo. Y miren, esta imagen también interesante, cómo es que una cosa conlleva a la otra y así sucesivamente. ¿Una enfermedad renal crónica puede hacer una insuficiencia renal aguda? Claro que sí. ¿La insuficiencia renal aguda puede progresar a una enfermedad renal crónica? Claro que sí, ¿no? Entonces todo es un conjunto de situaciones y esto solamente se va visto o determinado por el tiempo. Entonces, una más. Ahí, vamos. Para terminar, un retraso en el tratamiento médico correctivo de la azoemia prerrenal puede dar lugar a...
A ver, vamos a ver. Muy bien, muy bien, muy bien. Me alegra que la mayoría esté ahí atento, ¿eh? Vamos a ver una estrellita adicional para aquellos que respondieron bien. Efectivamente, ¿no es cierto? Es una lesión renal aguda isquémica, ¿no? La necrosis tubular aguda se produce como resultado en el retraso, miren, retraso de tratamiento a cambios isquémicos y reducción del flujo. Bien, chicos, en aras del tiempo, les voy a dejar aquí la ponencia. Básicamente es para recalcar un poquito más de lo mismo. Ya hemos hablado sobre los estudios ecográficos y de qué manera, de esta manera, nos van a poder ayudar a diagnosticar las causas. Recuerden de que la biopsia renal solamente está para causas inciertas de sospecha de glomerulonefritis, vasculitis o nefritis intersticial aguda, ¿no es cierto? Y aquí también les estoy dejando un fragmento para poder diferenciar la lesión prerrenal usando el FENA, ¿ya? Como ya estamos cortitos de tiempo, realmente es un tema bastante extenso. Me alegran que se hayan quedado hasta esta hora un gran número de ustedes. Les estoy dejando esta información para que ya la revisen con mayor detalle y un algoritmo, ¿no? Para que lo tengan en consideración al momento de poder ya efectivizar estos diagnósticos y de qué manera nosotros podemos llegar no solamente al diagnóstico, sino también valorar qué tipo de terapia, mira, adelantándonos a la clínica, a su próximo siglo, no poder tener un manejo ya más directo, ¿no? Lo vamos a dejar por ahí esta preguntita. Aquí básicamente dentro de las causas prerrenales es la excreción fracción de -1. Y para finalizar, conclusiones. Recuerden, la enseñanza de la insuficiencia renal aguda debe trascender no solo a memorizarse, chicos, no es memorizar, es entender. Entender, integrar la parte clínica, la parte fisiopatológica y de integrarla con la parte analítica, ¿no es cierto? Para que esto tenga un impacto y buenos resultados en sus pacientes. También les estoy dejando la referencia bibliográfica utilizada. Básicamente han sido guías incluso de los últimos de este año, que ha salido la del 2026, de la CADIGO. Bien, chicos, ha sido un gusto haberlos tenido en clase. Espero haber contribuido con su desarrollo, ¿no? Estudien. Les voy a estar compartiendo la ponencia. Igual los estoy colgando en el aula virtual. Muy bien, chicos. Espero que tengan buena tarde. Me parece que ahora tienen con el doctor Guevara.